Noticias. Reportajes. Deportes. Turismo. UNC TV, Canal 23. De brillar. La Academia Preuniversitaria de la Municipalidad Provincial de Cajamarca te prepara para ingresar a la universidad. Con calidad educativa y con docentes expertos, tu futuro empieza aquí. Únete al movimiento y sé parte de esta gran hazaña, tu ingreso a la Nacional. Prepárate para alcanzar tus metas. La Academia Preuniversitaria de la Municipalidad Provincial de Cajamarca es el primer paso. Matrículas abiertas. Visítanos de lunes a viernes en Girón Cruz de Piedra 613, Casona, Miguel Espinach. Ven, únete y haz la diferencia. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este espacio de difusión, divulgación académica, Diálogos con Sentido. Este programa sale gracias a la Universidad Nacional de Cajamarca, a la asistencia del Vicerrectorado de Investigación, así como al Vicerrectorado Académico también, al doctor Carlos Rosales. Un saludo por esa preocupación de difundir el conocimiento dentro de los espacios virtuales de Cajamarca. También un saludo muy especial y agradecimiento al doctor Jorge Tejada, el vicerrector académico de nuestra Universidad Nacional de Cajamarca, y por supuesto a nuestro rector, el doctor Berardo Escalante Sumaet. Un agradecimiento también por esa preocupación en difundir el conocimiento dentro de los espacios virtuales. Quiero agradecer también por la colaboración permanente y por la asistencia técnica también de UNC Radio TV de la Universidad Nacional de Cajamarca, que pueden visualizar el contenido en la página de Facebook, también en la radio, ¿no? En 207.7 de la FM. Pueden ahí escuchar el contenido de la música que transmitimos en UNC Radio TV, así como en el canal 23 de Señal Abierta. Quiero agradecer también por es la preocupación en la difusión del conocimiento a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, quienes también están colaborando para que este espacio y esta propuesta académica a través de las redes virtuales, las redes digitales, de los espacios cibernéticos, podamos nosotros construir un diálogo enfocado desde una perspectiva académica que contribuya al desarrollo social en todos los sentidos. Y por supuesto, agradecer también a Otra Prensa, Periodismo de Investigación, y a su director, el señor Martín Peregrino, quien también colabora constantemente con nuestro espacio de difusión para hacer realidad este proyecto académico en las redes sociales, en la difusión de el conocimiento. Esta noche es una noche muy, muy interesante, es una noche muy especial. Vamos a tener con nosotros a una estudiante cajamarquina que ha realizado sus estudios fuera del país, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Esta noche nos acompaña la doctora en Educación en Ciencias y Salud del Instituto NUTES de Educación en Ciencias y Salud de la Universidad Federal de Río de Janeiro, de Brasil. Es también licenciada en Salud Colectiva por la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. Es asesora técnica de la Red Brasileña de Escuelas de Salud Pública y pertenece también a la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz. Esta noche vamos a estar un poco hablando sobre un tema que consideramos en este espacio sumamente importante, como es la salud pública, la salud colectiva y la salud en cuanto a las comunidades, ¿no? Y para eso tenemos nuestra invitada de lujo, de una talla internacional, con quien vamos a estar hablando sobre salud colectiva en Latinoamérica, aportes desde la experiencia brasileña. Sin más que decir, le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yancy Delgado.
Hola, doctora, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas noches, César, y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Es para mí un honor, una alegría participar de estos espacios también de difusión de conocimiento, ¿no? Y de aportes para pensar juntos algunos temas y en este caso, ¿no? Pensar un poco el tema que nos congrega esta noche. Antes que nada, debo felicitarte, pues la presencia tuya en el programa es el resultado también de un esfuerzo académico, de un esfuerzo de investigación, de un esfuerzo intelectual a nivel internacional que tú vienes desarrollando con el tema que esta noche vamos a hablar un poco, ¿no? Que es el tema de la salud, la salud en términos comunitarios, ¿no? Pero antes de eso, yo quisiera un poco saber y conocer, ¿no? Sobre tu experiencia fuera del país. ¿Cómo es que tú te formas en una universidad en el extranjero, en Río de Janeiro? ¿Cómo es que llegas a doctorarte en un tema que tal vez en nuestros espacios regionales como nacionales no tiene esa perspectiva, ¿no? De doctorado, de facultad, etcétera, y que a nosotros nos causa bastante interés el conocer de primera mano, como es tu experiencia, cómo se viene desarrollando o cómo te has desarrollado tú en el ámbito internacional, académico, educativo e intelectual. Bueno, para mí ha sido siempre siempre me han gustado los retos, los desafíos a nivel académico y es fruto de becas, de incentivos también desde mi familia, desde mi formación en mi ciudad de Bambamarca y luego a partir de unas becas que se dieron en Lima, yo fui a estudiar, terminé el colegio en Lima, soy de la primera promoción del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú y para mí fue una gran oportunidad, ¿no? Para abrir un poco el horizonte, salir de nuestra ciudad y poder abrirme paso a nuevas oportunidades académicas. Entonces fue a partir de allí que yo comencé a buscar becas, oportunidades también fuera del país y se dio, ¿no? La oportunidad de estudiar justamente el tema que hoy quería compartir con ustedes sobre salud colectiva. Entonces yo estudié salud colectiva en Brasil con una beca brasileña del gobierno brasileño. Hice mi carrera en esta área de la salud y luego también en Brasil hay muchas oportunidades de becas, de posgrados principalmente. Entonces, luego postulé algunas becas también y se dio la oportunidad de ir a Río de Janeiro, ya aprendiendo bastante el portugués también. Y en Río de Janeiro hice la maestría y el doctorado también becada, ¿no? Con becas allá existe un órgano nacional tipo de ciencia y tecnología como tenemos en Perú. Entonces ese organismo siempre da algunas becas y yo postulé y también estudié becada la maestría y el doctorado en educación en ciencias y salud en esa universidad federal, ¿no? De Río de Janeiro. Pero la experiencia de Foz de Iguazú, que fue donde estudié el pregrado, me ayudó mucho a tener esa visión de América Latina, ¿no? Esa apertura para entender mejor procesos de integración latinoamericana a partir de las prácticas, a partir de las experiencias también que muchos de nosotros, la mitad de la universidad, de los estudiantes de la universidad, éramos de fuera de Brasil. Entonces eso permitía, ¿no? El intercambio de experiencias y de conocimiento también, ¿no? Nos estábamos formando justamente en colectivo, en comunidad, y eso también me impulsó mucho a después aproximarme más del área también de la educación, de los procesos de investigación, de formación, y siempre pensando, ¿no? El compromiso social por atrás o por atrás de todo eso, ¿no? La importancia de que generemos conocimiento, pero con compromiso social. Entonces, es un poquito ahí lo que hice. También hice algunas estancias fuera de América Latina, en Barcelona, ya con el doctorado.
lo que también ¿no? Abrió paso para conocer un poco otras experiencias de fuera de la región, y cómo recontextualizar, cómo contextualizar eso, ¿no? A partir de nuestras realidades. Entonces, siempre pensando cómo podemos reflexionar, repensar estos procesos formativos, ¿no? Y las oportunidades que tenemos de poder salir afuera, ¿no? Formarnos en el extranjero, pero siempre con ese pensamiento de contribuir socialmente. Entonces, mi formación siempre ha estado envuelta en eso, ¿no? En poder formarme académicamente, técnicamente, pero también con ese compromiso social, ¿no? Con nuestros territorios y en el lugar donde nos encontremos. Entonces es un poco eso. Genial, genial, qué maravillosa esa experiencia académica, intelectual, internacional que tú nos comentas, que seguramente motiva a muchos. En particular, yo también me motivo cuando tú nos hablas sobre las oportunidades que uno encuentra en becas, realizando trabajos, quizás en grupos de estudio, en ONGs, qué sé yo, o la misma curiosidad académica que te lleva pues a investigar determinado tema, en este caso como es la salud comunitaria. En nuestro país, cuando hablamos de salud, siempre surgen como que dos preguntas, ¿no? Por un lado, ¿qué es la salud, no? O qué significa la salud, ¿no? Y por el otro lado, que la salud nosotros lo vemos enfocado en nuestro país como la atención del individuo en un centro hospitalario, ¿no? En un centro de salud, dígase un hospital, una clínica, un centro de atención de primer nivel, de segundo nivel, etcétera. Pero tenemos estos dos conceptos. Desde tu experiencia y tu conocimiento en temas de salud comunitaria en Latinoamérica, ¿cómo podrías tú definir, como para empezar a introducirnos en el tema, por un lado la salud y por el otro lado la atención que se le ofrece a los individuos en nuestro país en el sistema de salud que tenemos? ¿Cómo lo explicarías o lo definirías? Bien, para empezar, ya la concepción de salud va a depender mucho del enfoque que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, en el enfoque de la salud pública, la salud se entiende más desde una perspectiva normativa, es decir, la salud más como la ausencia de la enfermedad, ¿no? Y como un proceso más individual, más biológico. Ya desde entrando un poco al tema sobre la salud colectiva, ya tiene un enfoque más crítico, digamos, más reflexivo, del concepto de salud desde una perspectiva ampliada. ¿Qué quiere decir esto, no? No es más solo la ausencia de la enfermedad, se entiende la salud como un proceso donde existen diversos lo que nosotros llamamos de determinantes o de un proceso de determinación social de la salud. Es decir, la salud es un proceso que tiene múltiples factores, ¿no? Y estos múltiples factores no están aislados o no solamente los juntamos, sino que hay un proceso donde digamos que hay una intersección, ¿no? Así, digamos, conceptualmente, de estos factores que pueden ser sociales, económicos, culturales, ambientales, físicos también, ¿no? Obviamente, y que resulta ahí, esa visión de salud es mucho más compleja, ¿no? No es más la ausencia de una enfermedad, sino es como que la conjugación de múltiples factores que conducen, ¿no? A un proceso de enfermarse, ¿no? O tener una buena calidad de vida, ¿no? Que es lo que uno quiere cuando piensa la salud como un proceso mucho más. Entonces, la salud colectiva trae este enfoque del concepto de la salud desde una perspectiva ampliada. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo coloca como un proceso biopsicosocial, pero en la experiencia brasileña y otros enfoques también de pensamiento crítico en salud latinoamericanos abordan la salud desde una perspectiva más crítica, como ese proceso complejo que estoy
como acabo de decir, y también como una perspectiva mucho más ampliada. No es solo biopsicosocial, sino también cultural, político, económico, ¿no? Entonces va incluyendo espiritual, vamos incluyendo Perfecto. muchos más factores que van a determinar cómo producimos socialmente salud o producimos socialmente las enfermedades. Entonces, ya viene haciendo, ¿no?, un proceso más de reflexión crítica sobre lo que entendemos cada uno, cada una y colectivamente como salud. Ahora, los procesos sí, no sé si te interrumpí. Sí, el comentario es pertinente, ¿no? Lo que tú nos estás explicando acerca de la perspectiva de la salud comunitaria en torno a, digamos, a tener en cuenta no solamente la enfermedad y el servicio que ofrecen los médicos, sino la comunidad en sí, ¿no? Entonces, ahí va mi otra pregunta. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, dentro de este enfoque? ¿Cuál es la importancia de las organizaciones sociales? Porque cuando hablamos de cuestiones comunitarias, como tú lo mencionabas, hablamos pues de procesos culturales, procesos políticos, procesos sociales también, ¿no? Educativos. Pero acá, trasladando un poco a nuestra experiencia, ¿no? A nuestro país y a nuestra región, existen organizaciones sociales importantes. ¿Y cuál sería el trabajo dentro de un enfoque comunitario de las organizaciones sociales, por decir? Bien. La experiencia brasileña es bien interesante porque la salud colectiva en Brasil, más que no se llama comunitaria, se llama colectiva porque se refiere a la colectividad, porque aborda la cuestión colectiva como una cuestión de la sociedad. Entonces, esa perspectiva viene porque su objeto de estudio es la sociedad brasileña, ¿no? Como un todo. Entonces, lo interesante de esta perspectiva y uno de los aportes también que considero de esta experiencia es que, por ejemplo, tenemos la cuestión de la participación social o del control social como un aspecto central dentro de este enfoque. Entonces, hay diversas, sea asociaciones, organizaciones sociales, ONGs, participan también, ¿no?, de los procesos de, por ejemplo, creación de políticas públicas, ¿no?, de pensar la salud pública a nivel de política y a nivel nacional y de forma descentralizada a partir de estos espacios de participación social. Y en Brasil hay dos tipos, ¿no?, la participación social y el control social. La participación social viene más de la sociedad civil organizada de forma así bien general, ¿no?, que participa, por ejemplo, en espacios como conferencias de salud. Cada cierto tiempo en Brasil hay conferencias municipales, regionales, que ya se llama estaduales o estatales, y conferencias nacionales de salud. Entonces, en esas conferencias también participa la población, solo que, claro, de forma organizada, ¿no?, a partir de diversos tipos de gremios, asociaciones, etcétera. Entonces, esa es una forma, ¿no?, como la sociedad participa de estos espacios para pensar las políticas públicas de salud. Y el otro es el espacio de control social, que ya viene a ser esa participación social institucionalizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos consejos locales de salud, ¿no?, consejos estaduales de salud y el Consejo Nacional de Salud, ¿no?, en Brasil. Y esos espacios ya están institucionalizados y tienen representación de la sociedad civil, de los trabajadores y de los gestores. Entonces, por ejemplo, un director de una red de salud, ¿no?, que estoy haciendo el paralelo con Perú, podría participar, o un trabajador de salud de un puesto de salud puede participar, y un usuario, ¿no?, también de salud. Entonces, es una experiencia interesante, ¿no?, donde la participación social es un eje central dentro del sistema de salud, del sistema que ya es un sistema universal de salud. Y la salud colectiva ha aportado a eso,
¿no? Con las bases tanto teóricas, con el movimiento militante de la sociedad y también con la producción académica, ¿no? Las bases ahí más teórico-epistemológicas, también de ese pensamiento crítico latinoamericano en salud. Perfecto. Si hubiera que hacer, no digamos una comparación, ¿no? Sino más bien un análisis en cuanto a la realidad que tú, en donde tú has desarrollado tu cuestión académica, que es Brasil, y con conocimiento de causa de las instituciones, de la cuestión administrativa del Estado, que tiene sus ejes con respecto a este tema, ¿cómo podríamos, o qué perspectiva, qué análisis en este momento tú tendrías de nuestro país, en esos términos, ¿no? ¿En qué estado estamos? ¿Cómo podrías tú dar, digamos, si se quiere, ¿no? Una pequeña línea de base de cómo estaríamos en la región Cajamarca con respecto a estos temas de salud colectiva, salud comunitaria y también salud pública, ¿no? Sí, yo creo que aún el enfoque quizás es muy incipiente o todavía no se ha incorporado este tipo de enfoques sobre salud colectiva. Yo creo que aún trabajamos con el enfoque de la salud pública un poco más normativo, más de procesos de planeamiento, por ejemplo, ¿no? Y gestión en salud, con una epidemiología, por ejemplo, más clásica, más normativa. Claro que tenemos especificidades, ¿no? Como la cuestión territorial, las desigualdades territoriales, desigualdades sociales, procesos de ruralidad fuertes todavía, ¿no? Y por ejemplo también cuestiones sobre interculturalidad en salud, cosas que yo creo que, por ejemplo, en Brasil o la experiencia brasileña tiene ya desarrollado ciertos aportes, contribuciones, tanto teóricas como prácticas, ¿no? Porque la salud colectiva es un campo de conocimiento, pero también un campo de prácticas, ¿no? Porque viene también de los aportes de la sociedad y de los trabajadores de salud, no solo de quien piensa la política pública en salud, o sea, los gestores, ¿no? Sino también las contribuciones de estos otros actores que han sido muy importantes, ¿no? Para consolidar ese enfoque en Brasil, que tiene incluso una historia, así una trayectoria histórica bien importante para la región, porque viene a partir de una reforma sanitaria. Entonces, ojo, ¿no? Con eso, que son cosas que, por ejemplo, en Perú podrían hacerse o sería como que una inspiración, ¿no? De algunos procesos que sería interesante recontextualizar. Yo siempre llamo la atención a ese término, ¿no? Recontextualizar los procesos, porque tiene que ser todas experiencias de fuera, ¿no? No las podemos simplemente copiar, ¿no? Sino es importante que pensemos a partir de nuestros contextos. Si nuestro contexto es, por ejemplo, que tenemos indicadores altos en mortalidad infantil o enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? O ¿qué más? Problemas con salud materna infantil que son, que tenemos que darle ahí una prioridad. Entonces, hay que recontextualizar algunas cosas, pero yo creo que aportes, por ejemplo, como la salud intercultural, la educación popular en salud, que es un enfoque muy fuerte en Brasil, que viene también de los aportes de los académicos ahí de la salud colectiva, la educación permanente en salud. Bueno, yo ahora estoy comentando eso porque mis estudios de maestría y doctorado han estado relacionados con estos temas, ¿no? Como, por ejemplo, es importante la formación de los trabajadores en salud, ¿no? Para mejorar inclusive la atención, ¿no? La atención y la calidad del servicio que prestamos a la población. Entonces, yo creo que todavía hay un proceso, creo que muy largo todavía, para poder incorporar ciertos
ciertas perspectivas que tienen que ver también inclusive con una cultura, ¿no? De cómo comprendemos la salud, de cómo hacemos gestión en salud, es otra cosa también importante, ¿no? En Brasil la salud colectiva tiene una experiencia, por ejemplo, de cogestión en varios procesos. Entonces existen colegiados o órganos más de cogestión, entonces donde diversas áreas de forma interdisciplinar hacen los procesos de planeamiento estratégico, etcétera, ¿no? En salud, para abordar o para tratar ciertas necesidades o problemas de salud de la población. Entonces, hay ciertos enfoques que yo creo que serían muy interesantes de recontextualizar a partir de nuestra realidad y de las necesidades y problemáticas que tenemos actualmente en la región y en el país, ¿no? Porque desde el país ya tenemos aún un sistema de salud que no es universal, por ejemplo, como es el de Brasil, y que viene de estos aportes históricos de su reforma sanitaria, ¿no? Entonces son como que perspectivas, aportes que yo creo que podríamos mirar y a nivel regional, local, incorporar ciertas contribuciones, ¿no? Como esas, la de la perspectiva de la interculturalidad en salud o de la salud rural, por ejemplo, o de la salud familiar, medicina familiar, que es una perspectiva que no es básicamente brasileña, pero que en Brasil se expandió mucho la perspectiva de la salud familiar, que viene de la experiencia de Cuba, de Inglaterra también, ¿no? Y de otros lugares, pero que se fue apropiando Brasil de esa perspectiva y que es un modelo muy interesante, ¿no? Que tiene grandes aportes porque es un grupo interdisciplinar de profesionales de la salud que trabajan de forma articulada, coordinada, interdisciplinar para abordar algún tema, alguna problemática en salud de la población. Entonces, es como si en un puesto de salud, ¿no? En un centro de salud, estuvieran, por ejemplo, médico, técnico, psicólogo, fisioterapeuta, en coordinación para abordar el problema de salud de algunos pacientes, ¿no? De algunos usuarios. Entonces, esas son perspectivas, creo yo, que serían interesantes, ¿no? O el modelo de los agentes comunitarios de salud, por ejemplo, que existen en Perú, pero en Brasil ya son profesionales cuya profesión ya está regulada, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí en, por ejemplo, también la valorización de los profesionales, inclusive, ¿no? De salud, y cómo entendemos también los procesos de trabajo en salud y la valorización o el valor que le damos, ¿no? A ese trabajo que es súper importante. Genial. Bueno, tú nos has comentado varias cosas que me parecen súper interesantes, pero yo quiero precisar o tener como punto de partida para la siguiente pregunta lo siguiente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Durante los años 70 en América Latina hubo un movimiento social, ¿no? De estudiantes de medicina o de académicos de la medicina que, digamos, plantearon una reforma dentro de los componentes académicos también de la salud pública, ¿no? Por considerarla muy biologicista, por considerarla muy tecnócrata y por considerarla que no tiene un enfoque social con respecto al mismo derecho a la salud y a la misma diferencia que hay a nivel cultural, social de los grupos en donde se quiere o en donde el Estado pretende abordar este servicio, ¿no? Porque el Estado es el que brinda el servicio de salud como parte de un derecho humano catalogado por la Organización Mundial de la Salud como tal y también por la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, al ser esto parte de una propuesta en contra de digamos, de una perspectiva que es tradicional, que todavía la tenemos en nuestro país, ¿no? Que todavía persiste, que como tú mencionas, no hay la valorización de los agentes comunitarios, no hay la valorización, no sé, de los barrios, por ejemplo, ¿no? En un aporte de su propia realidad, ¿no? Bajo este comentario que estoy haciendo, ¿dónde crees tú que estaría
el punto de quiebre en donde se puede empezar a trabajar una nueva propuesta, una nueva visión de justamente esta salud colectiva, esta salud comunitaria, que todavía en nuestro país, digamos, no tiene ese peso, por un lado académico, por otro lado no tiene el peso social, también político, porque se desarrollan políticas públicas en torno a ello, y por supuesto en nuestras universidades, ¿no? En nuestras facultades de, por ejemplo, medicina, obstetricia o enfermería que tenemos en nuestra Universidad Nacional de Cajamarca, quizás todavía estamos sesgados en torno a la construcción de una propuesta como tal. Entonces, ¿cuál crees que tú desde tu perspectiva y desde tu experiencia en Brasil, en las universidades, tu doctorado, tu licenciatura, que por dónde estaría el camino en el cual se podría contribuir a empezar a generar estos diálogos justamente que estamos, por ejemplo, ahorita haciendo, ¿no? ¿Por dónde poder ir? Sí, bueno, yo creo que hay varios espacios que pueden ser oportunidades, ¿no? Para justamente lo que mencionas, este punto de quiebre, de inflexión, para comenzar a justamente a incorporar, pero a incorporar de manera crítica, consciente, ¿no? Perspectivas que una de ellas es la salud colectiva, pero hay otras también que están relacionadas con el pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? En salud, o sea, pensar desde nosotros también, a partir de nuestras realidades, y producir conocimiento a partir de nosotros, que es un poco la visión esta más descolonizadora también, ¿no? De la salud, que es mucho más, no sé si radical, pero es otra perspectiva también. Y yo creo que tendríamos varios espacios. Uno de ellos yo creo que es la propia universidad, ¿no? Sé que acá en la universidad abre estos espacios, por ejemplo, de diálogo, de ese compartir, ¿no? De conocimiento. Y me parece interesante, por ejemplo, estos espacios de difusión. Asimismo, yo creo que la propia formación, yo creo que en los currículos tenemos que incorporar estos enfoques, ¿no? Los enfoques, por ejemplo, de pensar las políticas públicas o pensar inclusive la salud pública haciendo un enfoque prioritario en la atención primaria en salud, por ejemplo, que es vital para poder cambiar, ¿no? Este enfoque biomédico, biologicista, positivista, higienista todavía de la salud pública inclusive. Entonces yo creo que la formación, por ejemplo, en salud colectiva, dentro de los currículos, ¿no? De pregrado, por ejemplo, desde pregrado, de las carreras profesionales en salud, tendrían que incorporar, o yo pienso que sería muy interesante, ¿no? Colocar, por ejemplo, la formación en salud colectiva, que sería para mí digamos que un avance importante, porque traeríamos, ¿no? Otras perspectivas. La salud colectiva tiene 3 ejes centrales de producción de conocimiento y de prácticas. Uno es la epidemiología, pero la epidemiología ya con base más social, crítica, ¿no? Y hay autores latinoamericanos que tenemos que han producido ya muchísimo sobre esta cuestión de la epidemiología crítica en salud en América Latina, ¿no? Tenemos un ecuatoriano muy bueno, Jaime Breile, en Brasil, Naumar de Almeida Filho, y bueno, y muchos otros, ¿no? El otro eje central dentro de la salud colectiva es las ciencias sociales y humanas en salud, ¿no? Entonces, que es también, yo creo que se aportaría mucho a la formación más humanista, más crítica en salud de los profesionales que están saliendo, ¿no? De nuestras universidades. Y el otro, que viene a ser más el otro eje, ¿no? Central de la salud colectiva, es también la cuestión del las políticas, planeamiento y gestión en salud, ¿no? Entonces, que es también muy importante para que los profesionales que formamos tengan también, ¿no? esa visión,
¿no? De ser gestores también, porque a veces formamos profesionales solamente técnicos que no están preparados para un cargo de gestión en salud y muchas veces eso hace que no funcione, ¿no? El sistema de salud o la oferta de servicios en salud pues en los lugares más, desde los más grandes hasta los más pequeños. Entonces yo creo que sí, esa es una cuestión importante. Y lo otro es investigar. También yo creo que ya que estamos en un espacio universitario, ¿no? La investigación en salud colectiva es muy amplia, o en salud pública, ¿no? Y en salud colectiva yo creo que aportes muy interesantes, por ejemplo, que ahora yo estoy desarrollando junto a un equipo muy grande, no soy parte de un equipo, que estamos trabajando, por ejemplo, una investigación nacional en Brasil sobre educación permanente en salud. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? La formación de los profesionales que ya están ejerciendo, ¿no? Están en los servicios de salud, pero ¿cómo formamos también esos profesionales? ¿No? Si estamos preocupados también por su formación y qué tipo de formación le estamos dando también, ¿no? Entonces, esa es la educación permanente en salud y otros, ¿no? Que también yo creo que serían importantes incorporar en el ámbito de la investigación, de la formación, en las propias carreras universitarias y en las universidades también hacer este tipo de investigación. Y también yo creo que empezar a conocer, a aproximarse de estas experiencias, como a través de redes. Hace poco estaba conversando, incluso ahí en la universidad, la posibilidad de estas articulaciones, ¿no? A través de convenios, para ser parte de redes internacionales, como hay en Brasil algunas, que nos permitan compartir estas experiencias, ¿no? Y a partir de ello, incorporar lo que creamos que también va a aportarnos, ¿no? Para nuestra región, para nuestro país. Entonces yo creo que esos serían algunas acciones que se podrían hacer, ¿no? Para comenzar, primero aproximarse de estos enfoques y a partir de ello poder incorporarlos. Yo creo que en la formación universitaria es fundamental, ¿no? Para poder crear también esta cultura de un pensamiento crítico en salud, si no es de salud colectiva, de incorporación de salud desde el sur, que también hay otras perspectivas, o de salud en una perspectiva decolonial, que es mucho más fuerte, digamos así, y en fin, otras perspectivas, inclusive de la propia salud pública, ¿no? Y de cómo creamos políticas públicas en salud con estos enfoques que traigan, ¿no? Como punto central la cuestión de la población, ¿no? La salud de la población. Creo que es lo que nos mueve a los profesionales de la salud, es esta preocupación por la salud de la población, ¿no? Y cómo y de qué forma, ¿no? Llegamos a nuestros usuarios, a nuestra población, y de una forma que no sea solo asistencial, ¿no? Sino que sea de forma promotora, pensando la prevención, pero también la promoción de la salud, hacer educación en salud en la práctica, con las comunidades. Los profesionales de salud son educadores también en salud, y creo que esa perspectiva aún no la hemos desarrollado mucho. Entonces creo que hay mucho potencial para poder ampliar estas perspectivas, y bueno, yo creo que esos serían los más o menos los aportes, César. Y aparte, claro, ¿no? Hay que estar en los espacios también de gestión para poder, ya a nivel macro, ¿no? Digamos así, a nivel de política pública, también necesitamos cambios, ¿no?
el enfoque en la atención primaria es esencial para poder avanzar hacia un sistema universal en salud, por ejemplo, que creo que es lo que soñamos los profesionales de la salud. Un enfoque, Brasil tiene un enfoque en salud, un sistema único de salud, ¿no? Que es un sistema universal en salud, con muchas críticas, muchos cuestionamientos, problemáticas, claro, pero, por ejemplo, en su constitución, la salud es un derecho que está garantizado y es un avance fundamental, ¿no? Porque si nosotros comprendemos el derecho a la salud como un derecho fundamental que está garantizado en nuestra Carta Magna, es un avance. Claro que eso no es todo, ¿no? Tenemos que avanzar hacia la operacionalización de las políticas públicas en salud en la práctica. Y para ello tenemos que pensar el enfoque de la atención primaria, tenemos que pensar no como enfoque, sino como un eje central de la política pública en salud, de nuestro sistema público, ¿no? De salud, y avanzar hacia el enfoque universal, porque no podemos todavía mantener un sistema que en muchos países latinoamericanos aún lo tienen, ¿no? Un sistema mixto en salud, con un régimen medio, por un lado, público, pero también con contribuciones privadas, en fin, diversos países de América Latina tienen estos modelos, pero yo creo que también es importante tener esa perspectiva a futuro, ¿no? De avanzar hacia un sistema universal, que no es una cobertura universal, ¿no? No es solamente colocar a toda la población en un sistema informatizado, no. Es también garantizar el acceso a los servicios de salud, ¿no? Y su permanencia, ¿no? También. Ese acceso implica también la continuidad, la permanencia, el acompañamiento y el cuidado integral de la población. Entonces, creo que hay enormes desafíos, pero estos espacios, los espacios de la universidad, de la investigación, ¿no? Los espacios comunitarios también, de la participación social, es muy importante, y también de la interprofesionalidad, ¿no? Interprofesionalidad o interdisciplinaridad. Es decir, fomentar dentro de los propios espacios de gestión, de las redes de salud, el trabajo interdisciplinar e interprofesional para garantizar justamente, ¿no? Ese cuidado integral en salud que queremos y necesitamos. Y ahí, pues claro, es un llamado también a los gestores, ¿no? Que están ahí, sí, para que ellos también puedan poder contribuir y tener un poco también eso en perspectiva, ¿no? Para poder, justamente lo que queremos es mejorar los servicios de salud y garantizar ese cuidado integral de nuestra población. Tú has hecho unas apreciaciones bastante interesantes y la verdad muy profundas, ¿no? Que nos daría para que nos hagas una conferencia al respecto, y te las voy a mencionar porque me parece como que los pilares para nosotros poder incidir, ¿no? En la importancia de un enfoque de salud colectiva o salud comunitaria. Y la primera es esta perspectiva o esta reflexión que tú haces en torno a la cuestión epistemológica de la construcción positivista de la salud, ¿no? Que hace que se tecnifique todo y que hace del profesional de la salud, por lo menos en nuestro país, un profesional que se dedique exclusivamente al tratamiento de una enfermedad desde esa perspectiva técnica, científica, y que tiene la formación de un médico, de una obstetra o de un enfermero. Esa precisión me parece fundamental porque cuando hablamos de cuestiones colectivas, entendemos de que hay perspectivas de la medicina que no necesariamente tienen que ver con el positivismo filosófico de la ciencia, ¿no? Como por ejemplo la medicina natural, la medicina alternativa, etcétera, ¿no? La otra precisión que tú nos haces, que me parece también un punto de partida, es
este divorcio que tú has marcado, o este divorcio que existe, que tú has marcado de los profesionales de las humanidades, de las ciencias sociales en nuestro país, como puede ser la antropología, la sociología, la filosofía, y este divorcio que tienen con los profesionales de la salud o con las instituciones de la salud. Parece que no se encuentran todavía, y yo eso lo percibo a diario también, que no logran encontrarse, por ejemplo, no logra encontrarse un antropólogo con un médico, un sociólogo con una enfermera, no logran encontrarse. Entonces, eso también es por ahí otra dificultad que en tu comentario yo pude identificar. Y el otro tema que me parece más profundo todavía, y que, bueno, tal vez puedas hacer un comentario de cada uno de los puntos que te estoy marcando, es sobre la decolonización de los servicios de salud o de los enfoques de salud pública. Si bien es cierto, nuestros sistemas de salud, por lo menos en nuestro país y en algunos países latinoamericanos hasta 1970, han tenido un enfoque, una estructura, un paradigma de contenido occidental, ¿no? Occidental de esa definición individual, es decir, ¿no? Cuando me refiero a una perspectiva occidental de el enfoque de la salud, me refiero a la concepción del individuo como sujeto de derecho para ejercerlo, ¿no? Como la salud, la vida, entonces se lo ve así, como un individuo. Entonces, el enfoque de la salud comunitaria rompe ese paradigma y ya no lo ve como un individuo solamente al usuario de este sistema de salud, sino como una parte de una colectividad en donde tiene que ver su idioma, su creencia, sus cuestiones religiosas, sus cuestiones organizativas, sociales, lo que implica un trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces, marcando un poco estos comentarios que tú has hecho, que me parecen, la verdad, bastante profundos, porque son comentarios que vienen desde la filosofía, si se quiere, con un análisis técnico. Partiendo de esos comentarios, Jensi, ¿cómo tú crees que este enfoque dentro de nuestro país y específicamente en Cajamarca podría generar, a partir de estos puntos, algún tipo de propuesta a nivel, por ejemplo, política, ¿no? Que hasta ahora no escucho una propuesta política, por ejemplo, en torno a salud comunitaria o salud pública, o perdón, salud colectiva, ¿no? Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Cómo cogemos estos tres puntos, ¿no? Por un lado, el divorcio de los profesionales, por otro lado, la cuestión técnica de la medicina, y por otro lado, la identidad cultural del peruano, del cajamarquino, al momento de plantear su propia política pública de salud, comunitaria, ¿no? Sí, yo creo que sí, por eso yo también me he aproximado bastante de las ciencias sociales, justamente para pensar y más un poco, ¿no? De la sociología y de la educación para pensar estos procesos que para mí también son procesos culturales, ¿no? Y procesos de educación también. Entonces, por eso hago énfasis en la cuestión de la educación en salud, de la educación en salud que implica la educación o las prácticas educativas con la comunidad, con la población, ¿no? Que es también un trabajo importante. Y lo otro es la educación en salud, que está relacionada con la formación o educación de los profesionales, ¿no? De la formación de los profesionales. Yo creo que es un trabajo, como decía, a largo plazo. Por un lado, pensar la parte más de la formación, de la educación, que está muy relacionado con los aspectos culturales, ¿no? La concepción que la población, por ejemplo, cajamarquina tiene sobre su salud, ¿no? O que nosotros hoy tenemos sobre nuestra salud. A lo mejor todavía es la ausencia de la enfermedad, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo yo también puedo, ¿no? O las personas que conocen y que plantean esto, podemos venir, ¿no? Porque esa también es una visión, sería una perspectiva, una visión colonizadora, ¿no? De mi parte, venir y querer imponer una perspectiva que capaz y no está relacionada con lo que hoy piensa la población, los profesionales de salud, sobre la concepción inclusive de salud, ¿no? Entonces, yo creo que ahí
hay un trabajo de hormiga, de aproximarnos, de abrir espacios de discusión para, por ejemplo, reflexionar sobre estos temas, ¿no? ¿Qué sería un enfoque crítico en salud, ¿no? Latinoamericano o peruano, ¿no? Primero, y a partir de ello, poder profundizar en estos temas que yo creo que a veces los profesionales de la salud, ¿no? Los trabajadores de salud, están tan absorbidos también por el cotidiano del trabajo, que es algo que también discutimos muy fuertemente, ¿no? Como la precariedad laboral en salud también es un problema fuerte que justamente hace, ¿no? Que está relacionada con el modelo de producción que tenemos hoy, de la capitalista también, ¿no? Y que como eso hace que muchas veces como trabajadores de salud no reflexionemos sobre estos procesos, no tengamos espacio, ¿no? Para poder discutir con nuestros colegas de trabajo, con nuestros gestores, ¿no? Con nuestros líderes ahí en un servicio de salud, en un puesto de salud, sobre nuestros procesos de trabajo y de formación. Entonces creo que hay desafíos todavía muy grandes, pero que eso no quita, ¿no? Que nosotros podamos hacer algunas cosas, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, en Brasil se comenzó la salud colectiva con espacios de posgrado, por ejemplo. No comenzó. Yo hice salud colectiva, pero después de muchos años. La salud colectiva empezó en Brasil en la década de los 70, como incluso una fuerza contra el proceso de dictadura. Como un movimiento social en realidad, ¿no? En los años 70 la propuesta de la salud comunitaria empezó como una cuestión reivindicativa frente a una dictadura, como una propuesta, digamos, más política, ¿no? Y lo que es sumamente interesante, que nos daría espacio para otro conversatorio con respecto a las políticas o a los movimientos que gestaron las propuestas de salud comunitaria en Latinoamérica. Pero yo te quiero preguntar lo siguiente, el doctor Rudolf Virchow, considerado como el padre de la medicina social, o digamos, el que conceptualiza un poco la medicina social, ¿no? Presenta como una teoría a partir de inicios del siglo XX, la teoría con respecto a la promoción de la salud, como un eje principal, digamos, de la articulación en los sistemas de salud. Y cuando él plantea esta situación, nos habla de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el cuidado, obviamente, del enfermo, y por otro lado, la rehabilitación, ¿no? En torno a esta propuesta y al enfoque educativo que tú nos traes a colación en este conversatorio sumamente interesante, la verdad, ¿cómo percibes tú el trabajo o cómo percibes tú la funcionalidad de las oficinas que existen? Porque existen oficinas de justamente promoción de la salud, ¿no? Que son parte de políticas públicas también del Estado peruano, que han aperturado estos espacios, que han funcionado muy bien, por ejemplo, en la época del COVID. Yo recuerdo que cuando hubo la pandemia acá en Perú, se organizaron o se dio mucha importancia en la atención de primer nivel en cuestiones preventivas con la comunidad para poder tener en cuenta todos los mecanismos protocolares para evitar, digamos, un contagio, ¿no? No he visto que se hayan activado esos espacios nuevamente, o tal vez no estoy muy cerca de ellos como lo estuve en ese momento, pero sin embargo, en ese momento fue una experiencia muy, muy interesante con respecto a la promoción de la salud, ¿no? En torno a este comentario que te estoy haciendo, ¿cómo percibes tú estos espacios de promoción de la salud? Como parte de un enfoque que también puede resultar en una propuesta comunitaria, ¿no? Sí, justamente esta perspectiva de la salud colectiva bebe, ¿no? De estos enfoques también europeos, que es el inicio, ¿no? Europeos de la medicina social, y en paralelo en América Latina lo que se desarrolla es la medicina social latinoamericana. Y también en la década de los 70 y luego un poquito después también, 80, 90, etc.
¿no? La cuestión de la medicina social latinoamericana. Tal vez la salud colectiva se conoce mucho más como tal en Brasil, ¿no? Y bebe justamente de estos conceptos, ¿no? De la promoción en salud, de la prevención de enfermedades, que está muy relacionado con educación en salud y con comunicación en salud también, que es otro aspecto importante cuando intentamos hacer promoción en salud, ¿no? Tenemos que hacer promoción con educación, si es posible, con educación crítica, de concientización de la población, pero también de los otros actores que están envueltos ahí en el proceso de esa producción de salud o producción de la enfermedad, un proceso social, y también otros aspectos como la propia comunicación en salud, ¿no? Entonces yo creo que hay varios factores ahí que están bien relacionados o subáreas, si la podemos llamar así, que tendrían que estar como que interconectados para que funcione, ¿no? Quizás durante la pandemia fue una situación también de emergencia donde la población estaba más atenta también a estos espacios, o buscaba más estos espacios, pero yo no sé si de esa forma funcionaría hoy, por ejemplo, ¿no? Porque creo que tiene que haber siempre estos perspectivas de promoción en salud vinculados a aspectos con educación, con comunicación, y pensando en que lo que se está promoviendo es salud, pero en su perspectiva ampliada, ¿no? No solamente justamente la ausencia de la enfermedad, sino esta promoción en salud pensada. Hay un autor en Brasil que es Paulo Bus, que habla un poquito sobre esto de la promoción en salud, articulada a todos los determinantes también, ¿no? Los determinantes sociales en salud. Entonces, es un proceso más, digamos que un poquito más largo, más a largo plazo, pero que yo creo que inclusive ayudaría mucho, ¿no? A mejorar nuestros propios sistemas de salud y a disminuir incluso la carga que tenemos en los niveles más hospitalarios, ¿no? Nivel secundario, terciario, que es como lo conocemos, y el enfoque en este nivel de atención más de la atención primaria contribuiría mucho incluso a disminuir el gasto en salud en el país, ¿no? Entonces, a nivel de política. Entonces, yo creo que sí es muy importante, ¿no? Y hay un trabajo súper desafiante ahí en articular lo que me mencionaste antes, ¿no? En articularnos con otras profesiones para aprender a incorporar, por ejemplo, en el área de la educación o la sociología, comprender, por ejemplo, un ciclo de política pública, cómo funciona, ¿no? Para poder operacionalizar de forma adecuada y atendiendo a las reales necesidades de la población, ¿no? O, por ejemplo, el enfoque de la educación, profesionales de educación, que nos ayudaría muchísimo a pensar la formación pedagógica de profesionales de la salud, ¿no? Por ejemplo, para repensar justamente los currículos, la formación crítica en salud colectiva en las universidades. Entonces, yo creo que ahí todavía hay un trabajo importante en ese divorcio que tenemos, ¿no? Entre las diferentes profesionales dentro de la salud y con otras áreas también, que me parece que es muy necesario si queremos pues avanzar en políticas públicas en salud más coherentes, más integradas y más acorde a nuestra realidad, ¿no? Que tenemos una realidad bastante compleja, con desigualdades sociales profundas, históricas, y que necesitamos abordarlas. Entonces, si hablo de esa formación con compromiso social, me refiero mucho a eso, ¿no? A que no va a haber desarrollo sin justicia social,
Y eso también lo pensamos desde el área de la salud, porque es sumamente necesario cuando estamos pensando un cuidado humanizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que es importantísimo, ¿no? Los espacios de promoción en salud, de educación en salud, de comunicación, de que en nuestra Cajamarca, por ejemplo, pensemos una salud intercultural de acuerdo a nuestra realidad, una salud rural, ¿no? También es un enfoque más específico para poder atender esa gran población rural y con las necesidades e indicadores de salud que tanto nos aquejan, ¿no? Y que están tan latentes hoy en día. Entonces, me parece que son formas de también avanzar y poder mejorar nuestros servicios de salud de forma general, ¿no? Mira, creo que en este conversatorio hemos dilucidado varias posibilidades de poder contribuir desde una perspectiva académica más que nada a visibilizar por lo menos este tema, ¿no? Creo que en este programa, en esta edición, y tengo que decirlo, estamos inaugurando, ¿no? Estamos inaugurando la incidencia en cuestiones educativas con respecto a la salud colectiva y salud comunitaria, ¿no? Y para mí la verdad es un placer que así sea, que a través de la Universidad Federal de Río de Janeiro hayamos encontrado el contacto contigo y la Universidad Nacional de Cajamarca y tengamos este conversatorio, ¿no? Que puede marcar el inicio de cosas muy interesantes en cuanto a este tema. A manera de conclusión, yo quiero decir lo siguiente. Para mí queda claro, absolutamente claro, de que en la perspectiva de la visión de la salud colectiva y la salud comunitaria, no se reduce a la enfermedad, la ausencia de la enfermedad o la mortalidad por enfermedad o el acceso a un servicio cuando uno está enfermo y necesita el cuidado hospitalario, por decirlo, ¿no? Sino que tiene muchos otros componentes que tal vez como profesionales no los estamos observando. Ahí está el componente social, el componente cultural, el componente político, el componente académico, el componente también de la propia movilización de la sociedad, ¿no? Como parte ejecutora, como tú lo mencionabas también, ¿no? Entonces me queda como esta conclusión, ¿no? Y la otra conclusión que puedo yo avisorar es de que en la medida en que nosotros generemos este tipo de espacios, va a ser posible de que marquemos un camino, ¿no? De que marquemos un camino, de que pongamos en la agenda pública de discusión social, política y académica la importancia de estos enfoques, porque de lo contrario estamos condenados a la tecnocracia de la medicina tradicional en cuanto a su ejecución, ¿no? A su ejecución técnica, y aislados como sociedad en el sentido de que no vamos a poder proponer cómo hacer prevención, por ejemplo, todos hablan de prevención, pero ¿cómo se hace la prevención si no tenemos un enfoque comunitario? Entonces no es posible hacer prevención sin un enfoque de esta naturaleza. Inclusive, por ejemplo, se habla de prevención de suicidio, de drogas, de alcoholismo, de embarazos prematuros, de muchas cosas. Pero si dentro del sistema, de nuestro sistema de salud, no existe un enfoque que permita a la misma población organizarse para tener en cuenta o tratar estos temas, yo creo que va a ser muy complicado. Pero en este espacio hemos logrado por lo menos aperturarnos nosotros, ¿no? Yo desde la sociología y tú desde tu espacio, y mira cómo hemos coincidido en estos puntos, ¿no? Que creo que son los más resaltantes. Entonces yo quisiera que tú nos hagas un comentario también a partir de lo que yo estoy mencionando, ¿no? A manera de conclusión y a manera de reflexión también de cómo podríamos nosotros continuar este trabajo, porque a mí me interesa bastante y seguramente a ti también, porque es tu tema. En algún momento, por ejemplo, generar un foro sobre este tema en la universidad para los estudiantes de enfermería, de obstetricia y de medicina, y que conozcan este tipo de enfoques, ¿no? Tú hacías la propuesta y mencionabas de que uno de los espacios en donde empezó digamos, el cuestionamiento a las estructuras individuales del acceso a la salud han sido las universidades, han sido las escuelas de posgrado, en fin, ¿no? Entonces, Jensi, yo creo que tú tienes una gran responsabilidad con Cajamarca, una gran responsabilidad con el Perú, una gran responsabilidad con la universidad y con el conocimiento con respecto a este tema, porque
Es la primera vez que yo tengo la oportunidad de conversar con alguien sobre este tema. Algo he leído sobre estas cuestiones, pero tú pues tienes todo el bagaje académico para comenzar justo eso que impulsó en la década de los 70 la reforma de los servicios sanitarios, que son los movimientos sociales. Entonces, veo que tu perspectiva y, digamos, la crítica que tú haces a los modelos está muy acorde a la construcción de una propuesta de esta naturaleza desde justamente la cuestión colectiva y comunitaria, que yo la verdad estoy muy de acuerdo con eso también, y por supuesto de la mano de las universidades, que sería lo más coherente, y de los servicios que ya existen, ¿no? Como las oficinas de promoción de la salud, las direcciones, las municipalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es más o menos a manera de conclusión como yo quería cerrar este primer acercamiento con la Universidad Federal de Río de Janeiro y contigo, por supuesto, ¿no? Entonces, dejo que también tú nos hagas una conclusión de nuestro encuentro. Solo dos acotaciones. Uh-huh. Una que sí, soy egresado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero hoy mi vínculo es más bueno, también, porque también todavía tengo vínculo con la universidad, es con la Fundación Osvaldo Cruz, con la red donde estoy, ¿no? Entonces, y justamente la red brasileña, ¿no?, de escuelas de salud pública. Voy a hacer un comentario sobre eso, pero alberga estas escuelas de formación en salud. Entonces, por eso es que hago énfasis muchas veces, ¿no?, en este aspecto. Lo otro que habías comentado es que yo no estoy como que en desacuerdo en que la medicina o el enfoque médico haga su trabajo, ¿no? O este enfoque técnico sea bueno también, que es muy importante que tengamos también como que el conocimiento técnico en salud es súper importante. Eso no quita que la perspectiva para construir y generar políticas públicas esté, ¿no?, más de acuerdo con nuestra realidad, con nuestro contexto, con las necesidades en salud, ¿no? Entonces, solo hago esa acotación para no, digamos, creer que, no estoy de acuerdo con eso. No, es muy importante que sí exista una formación técnica, que la perspectiva, ¿no?, de la medicina y las otras racionalidades médicas, que también es otro enfoque, como mencionabas, ¿no?, de la medicina tradicional, de estos otros enfoques también que en Brasil conocemos como racionalidades médicas, tengan soporte, ¿no? Eso es súper importante. Lo otro es conocer estos enfoques, quizás hacerlos, recontextualizarlos, repensarlos a partir de nuestras necesidades, a partir de nuestros contextos, ¿no?, y de nuestras problemáticas, para justamente avanzar. Para mí y creo que para muchos otros profesionales de la salud, es muy importante, ¿no?, que avancemos hacia un sistema universal en salud, hacia una perspectiva de salud integral, hacia una perspectiva de interprofesionalidad, de interdisciplinaridad en salud, que es muy importante en el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en un contexto que tenemos un modelo de producción social, ¿no?, un modelo económico específico ahí, y que tenemos que reflexionar sobre eso, pero también lo que dice también un autor, Henry Giroux, ¿no?, la agencia, no es solo resistencia, sino también agencia, cómo nosotros podemos actuar desde el lugar donde estemos, como profesionales de la salud, como usuarios de salud también, o como gestores, para poder contribuir, ¿no?, con esta área tan rica, tan importante, ¿no?, y que es parte de las políticas sociales, ¿no?, que tenemos. Salud, educación, seguridad, son áreas o son espacios en los que tenemos que tener como
como gestores, quizás pensar en fortalecerlas, ¿no? Porque es ahí donde creo que muchas veces descuidamos, ¿no? Muchas de nuestras políticas sociales y pues vemos cómo eso influencia, ¿no? Está influenciando negativamente, ¿no? En la población. Entonces creo que ahí hay que tener enfatizar mucho en el desarrollo de estas áreas principalmente, ¿no? De pensar mucho en las políticas sociales, que creo que es esencial para el desarrollo de nuestros pueblos, si lo queremos llamar de esa manera, ¿no? Y a modo así de conclusión, yo creo que es importante la provocación que haces de darle continuidad a estos espacios. Yo feliz, encantada. Para mí no es solo una responsabilidad, como lo decía desde el inicio de la conversación, es un compromiso porque vengo de una realidad, ¿no? Donde yo he vivido también cómo son los servicios de salud en nuestras comunidades, en los centros poblados, cómo es la educación, ¿no? En comunidades recónditas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y al interior de Cajamarca. Entonces, para mí es súper importante estos espacios que se pueda divulgar, ¿no? Difundir el conocimiento, pero también que comencemos a discutir, ¿no? Nuestras perspectivas también con más personas. Entonces, me parece que el foro es una buena oportunidad. Con la universidad estamos dialogando también para formar, para ser parte de, por ejemplo, algunas redes. Y eso es lo que también quería comentar. La red donde estoy es una red nacional de escuelas de salud pública, pero existen redes internacionales. Hay una iberoamericana, de la que también soy parte, y otra más latinoamericana. Entonces, yo creo que son también espacios, ¿no? Donde la universidad y las escuelas de salud pública de Perú pueden participar. Sé que algunas participan, porque tejer redes también para mí es una cuestión muy importante dentro del área de la salud colectiva, de la salud pública, ¿no? Tejer redes de formación, tejer redes de investigación, de movilidad, por ejemplo, ¿no? Con las universidades o con las escuelas de salud colectiva, y por qué no hacer proyectos en conjunto, ¿no? También con las escuelas de salud pública de Perú, de la región, porque hay experiencias muy interesantes también de las cuales podemos aprender, repensar, ¿no? nuestros propios procesos ahí en esta área. Entonces, yo feliz de contribuir. Creo que este es un espacio donde nos hemos aproximado Sí. a este enfoque, a esta perspectiva, que es un campo de disputa también, ¿no? Entonces, de construcción en construcción, y un campo de disputa siempre. Salud pública también es, y otros espacios también. Entonces, yo feliz, encantada de poder continuar la discusión sobre este tema, ampliar quizás, profundizar en otros aspectos. Es solo una introducción también al pensamiento de la salud colectiva. Yo soy salubrista, decimos en español, y sanitarista en portugués. Soy sanitarista de formación, que es una profesión más general, digamos. No me acuerdo ahora el término en portugués. Gerencialista, le dicen, que es más, no gerencialista, pero más como generalista. Abordamos aspectos de lo que te mencionaba, ¿no? Esos 3 ejes dentro de la salud, que nos permite pensar los aspectos de la gestión, de la epidemiología y de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Entonces, feliz de poder estar en este conversatorio. Gracias también por la invitación, por las provocaciones. Para mí es muy importante que
diversas áreas podamos conversar sobre estos temas, ¿no? Y quién sabe, ir también construyendo juntos conocimiento, aportes y bueno, pensamiento también, ¿no? Que es importante también la parte teórica siempre relacionada, ¿no? Con los aspectos prácticos ahí de nuestros servicios de salud y pues en donde estemos, ¿no? Pues hacer siempre estas charlas me parece de gran importancia, ¿no? Para ampliar el debate principalmente y lo que decías, que se visibilice un poco lo que estamos dialogando a manera de introducción, pero yo estoy ahí abierta a poder continuar con esta charla, profundizando en los temas que también consideren que son pertinentes para la universidad, para la región, y poder ahí ir profundizando en algunos temas que sean relevantes también para nosotros. Sí, muchísimas gracias por tu participación, por la apertura que tienes, por compartir tu conocimiento, tu experiencia personal también. Y bueno, en toda esta conversación que hemos tenido y escucharte yo, me hace recordar bastante la propuesta que en un momento esgrimió Paulo Freire con respecto a la pedagogía del oprimido, ¿no? Tú durante nuestra conversación has hecho hincapié sobre todo en los sistemas que rigen la organización social y política de Latinoamérica, y que me parece un punto de partida bien interesante, ¿no? Porque vivimos bajo un sistema, pues, occidental, capitalista, que tú lo has precisado a manera de introducción, como mencionas, que sería también interesante conversarlo en otro espacio, con otro título, porque como tú bien mencionas, esto es apenas una aproximación, una curiosidad académica mía, ¿no? Porque tú eres la experta, una curiosidad también pública y una curiosidad a nivel de comunidad, porque no dejo de ser parte de la comunidad, no dejo de ser parte de esta parte de la sociedad que de todas maneras quiere participar de los programas de prevención, por ejemplo, ¿no? Entonces yo muy feliz, muy contento, muy agradecido, salgo de esta reunión con nuevas ideas, nuevas perspectivas y con una visión bastante, no sé qué palabra usar para no tergiversar las cosas, pero en todo caso con una visión de construir una nueva estructura de pensamiento que nos permita tener eso que mencionabas, ¿no? El acceso a la salud universal. Claro que es una cuestión bastante a largo plazo, ¿no? Pero si no damos los primeros pasos va a ser imposible, ¿no? Entonces yo creo que esto para mí inaugura, ¿no? Inaugura, por lo menos en Cajamarca y en nuestra Universidad Nacional, de forma a través de la comunicación y de la educación, inaugura el hablar de estos temas, ¿no? El poner, como te dije en un momento, en la discusión de la agenda académica, política, pública y de gestión, el tema de la salud colectiva, la salud comunitaria. Entonces, muy agradecido y sí, de todas maneras, seguimos en contacto. Yo sí estoy muy interesado en generar un foro con este tema, porque es importante. Si nosotros no ampliamos nuestra visión, que también es una visión que está ahí, que nos sostiene, pero que sin embargo existen otras experiencias como las que tú nos has comentado, en el caso de Brasil, que puede contribuir mucho a la consolidación del ejercicio del derecho al acceso a la salud. Entonces yo por ahí termino, muchísimas gracias, tal vez unas palabras finales para despedir esta edición tan interesante, edición internacional de Diálogos con Sentido. No, muchas gracias, César. Gracias también a la comunidad universitaria, a la Universidad Nacional de Cajamarca, al programa también que lideras ahí. Me parece una experiencia muy interesante. Hiciste mención a Paulo Freire y yo soy así muy hincha de Paulo Freire. Se nota, se nota. Sí, y él siempre dice, ¿no? Hay que tener esperanza, no del verbo esperar, sino del verbo esperanzar. Y esperanzar significa actuar también, ¿no? Esa agencia que mencionaba es esa esperanza que debemos tener en esta salud colectiva o en esta perspectiva de la salud que atienda a las reales necesidades de la población con un enfoque crítico, pues tenemos que actuar también, ¿no? Y yo creo que parte de eso
es un poquito lo que estamos haciendo Sí. y que espero que continuemos. Y yo feliz, encantada, agradecida también por el espacio, y me coloco a disposición también para futuros conversatorios, para Gracias. otras actividades que se puedan hacer y que sea en el beneficio, no siempre pensando en el beneficio de la comunidad, de la población, de la sociedad, y por qué no construir, ir pensando juntos, ¿no? Y hablo juntos con diversos actores, lo que estamos colocando, ¿no? Una perspectiva de la salud con estos otros enfoques, nutrirnos, ¿no? Nutrirnos un poquito de estas perspectivas, que creo que nos permiten ampliar también un poquito nuestros horizontes, y tener ese compromiso social que es súper importante en esta área. Entonces, muchas gracias por el espacio y bueno, seguimos conversando. Muy agradecida. Bueno, de todas maneras que hoy día hemos hecho pedagogía desde el enfoque de la salud y un poco insertando en lo que Paulo Freire proponía en cuanto a la construcción de nuevos pensamientos que tal vez oprimen, ¿no? En ciertos sentidos a ciertos espacios, y en este caso hablando de la salud, hemos hecho la práctica de una pedagogía pues liberadora en el sentido de construir una nueva propuesta. Y pucha, yo estoy recontra emocionado porque cuando yo te escucho me has remitido a esas lecturas y te lo agradezco, ¿no? Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, a las personas que se han conectado, muchas gracias. No quiero terminar sin agradecer también a la Universidad Nacional de Cajamarca, a nuestro vicerrectorado académico y de investigación que forman parte de esta nueva experiencia en comunicaciones y en difusión del conocimiento. También a la Universidad Nacional de Cajamarca, UNC Radio TV, sus medios de comunicación por donde vamos a estar difundiendo también este conversatorio para que pueda estar al acceso de nuestros estudiantes. Y por supuesto a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, quienes también están muy interesados en esta propuesta comunicativa, educativa, pedagógica también, como hoy día lo esbozamos. Y agradecerles también, ¿no?, a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, quienes están apostando por también difundir este trabajo. Y por supuesto, no quiero terminar esta reunión sin agradecer a Martín Peregrino, director de Otra Prensa, Periodismo de Investigación, quien también colabora permanentemente en la difusión de este espacio. Y por supuesto, a nuestros colaboradores permanentes también de la Asociación Civil Estrategia Social, ¿no?, que es un espacio también académico de reflexión con proyección, obviamente, a la sociedad. Esto fue Diálogos con Sentido, un episodio internacional en donde hemos estado tratando temas, la verdad, de bastante vanguardia para nuestros sistemas de salud, gracias a la experiencia de Jensi, que nos está transmitiendo todo su conocimiento, con quien vamos a seguir conversando acerca de este enfoque de salud colectiva como parte fundamental para acceder al derecho a la salud universal. Muchísimas gracias, Jensi. Nos encontramos en otro momento y seguimos coordinando para ver qué otra acción pedagógica podemos realizar contigo. Gracias. Gracias, un abrazo.